Me desperté con el insistente timbre del teléfono. En la pantalla apareció un nombre: Sergio. Mi corazón se encogió. Incluso después del divorcio, él lograba provocar en mí una extraña mezcla de irritación y preocupación. Sergio no solía llamar sin una razón de peso. Sí, Sergio, respondí, intentando mantener un tono neutro, aunque sentía como una ola de cansancio me invadía por dentro. Hola, Laura, escucha, tengo un problema urgente. Me mandan de forma inesperada a un viaje de trabajo. No podré recoger a Lucía después de la escuela. ¿Podrías encargarte tú? Solo será por unos días. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. El día laboral aún no había comenzado, pero ya sabía que me esperaba una jornada de ajetreo como una ardilla en su rueda. Está bien, la recogeré, no te preocupes, contesté brevemente, intentando no alargar la conversación. Gracias, Laura, como siempre, me salvas la vida, dijo con un tono que podía interpretarse como gratitud, pero no me hacía sentir mejor. Arrojé el teléfono sobre la mesita y volví a recostarme en la almohada, mirando fijamente el techo. ¿Cuántas veces después del divorcio Sergio ya había dejado toda la carga en mí? Sabía que no debía dejar que esto me molestara más, pero el sentimiento de injusticia volvía a invadirme, como siempre. Aunque ahora eso no importaba, lo único que realmente valía la pena era Lucía. El patio de la escuela estaba lleno de bullicio. Llegué con unos minutos de retraso y ahora me encontraba de pie cerca de la entrada, buscando a Lucía con la mirada. Los niños salían corriendo por las puertas, balanceando sus mochilas. Algunos conversaban animadamente con amigos, mientras otros se apresuraban hacia sus padres. Finalmente la vi. Caminaba hacia la salida junto a un hombre que no había visto antes. Era alto, llevaba una chaqueta deportiva y una mochila al hombro. Lucía le contaba algo con entusiasmo, gesticulando enérgicamente, mientras él la escuchaba, asintiendo de vez en cuando. ¡Mamá!, gritó al verme. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa y corrió hacia mí. Buenas tardes, me saludó el hombre siguiéndola. Su voz era tranquila pero firme. Soy Manuel, el profesor de educación física. Hoy estuve a cargo de la clase de Lucía. Durante el recreo tropezó un poco, así que decidí asegurarme de que estuviera bien y acompañarla hasta la salida. ¿Se cayó?, pregunté rápidamente, examinando a mi hija en busca de señales de alguna lesión grave. Mamá, no fue nada serio, ni siquiera duele, interrumpió Lucía. Nada grave, solo una pequeña raspadura en la rodilla. Le puse una tirita. Pero pensé que sería bueno informarte, añadió Manuel, haciendo un gesto de calma con la cabeza. Su manera de hablar era serena, como la de alguien acostumbrado a resolver las cosas en el momento. Gracias, Manuel. Lucía, podrías haberme contado esto tú misma, le dije a mi hija, aunque ella ya había desviado su atención a otra cosa y empezó a relatar emocionada sus asombrosos saltos en la barra de gimnasia. Fue un día bastante movido para ella, comentó Manuel con una ligera sonrisa. Por suerte, todo quedó en un pequeño susto. Bueno, es hora de irme, que tengan un buen día. Hizo un gesto de despedida y se dirigió hacia la salida. Su figura se perdió rápidamente entre la multitud. Me giré hacia Lucía, pero antes de subir al coche, noté que seguía mirando en la misma dirección en la que había desaparecido su nuevo conocido. A la mañana siguiente, decidí detenerme en una pequeña cafetería cerca de la escuela. El día anterior había sido largo y me permití unos minutos de tranquilidad antes de comenzar con la rutina habitual. El pequeño local estaba impregnado de cálidos aromas de café recién molido y una suave música de fondo. Pedí un capuchino y encontré una mesa junto a la ventana. Usted es la madre de Lucía, ¿verdad? Escuché una voz familiar. Al levantar la vista, vi a Manuel. Estaba de pie frente a mí con un vaso de café en la mano. Su apariencia era relajada. Llevaba una chaqueta deportiva sobre una camiseta negra, y parecía haber entrado allí por casualidad. Sí, así es. ¿Y usted no es solo profesor de educación física, sino también amante del café?, respondí, señalando una silla libre. Si tiene tiempo, siéntese. Gracias, dijo tomando asiento y colocando su vaso con cuidado. Tengo un entrenamiento cerca, así que suelo pasar por aquí. ¿Y usted, camino al trabajo? No del todo. Ahora mismo tengo unos minutos para mí. Ayer parece que fue un día agitado.
Lucía habló tanto de usted que tuve que recordarle quién es su madre. Sonreí. Manuel rió brevemente, de manera ligera. Es muy activa, eso seguro. Pero, ¿sabe? Eso es bueno. Los niños inquietos suelen hacer más preguntas y temen menos probar cosas nuevas. Es reconfortante oír eso, aunque a veces rompe tantas cosas que no quiero ni imaginar cuánto gastaremos en reparar muebles y zapatos. Respondí, recordando algunas de sus travesuras. Me recuerda a mi hermana cuando era niña. También era incansable. Siempre quería saltar más alto o construir algo con sus propias manos, lo que no siempre terminaba bien. Comentó con un tono reflexivo y cálido. ¿Hermana? ¿Son cercanos? Pregunté, sintiendo que la conversación se volvía menos formal. Sí, mucho. Es 6 años menor que yo. Ahora estudia medicina. Me parece que nunca se detiene. Siempre hemos intentado apoyarnos mutuamente, incluso en los momentos difíciles. Ella siempre tiene tiempo para un consejo, dijo, mirando su vaso como si recordara algo importante. Asentí, reflexionando un poco. Eso es maravilloso. ¿No todos tienen ese tipo de apoyo en la familia? Manuel miró su reloj y se enderezó. Es hora de irme. Fue un placer conversar. ¿Tal vez nos volvamos a ver? Tal vez, respondí, siguiéndolo con la mirada mientras se iba. Cuando salió, la cafetería se sintió un poco más silenciosa. Todo había sido tan inesperado que me sorprendí pensando en lo fácil que había sido para él lograr que hablara más en unos minutos que algunas personas en meses. Esa misma tarde, Lucía regresó de la escuela aún más parlanchina de lo habitual. Hablaba de todo, cómo su amiga rompió un lápiz durante un examen, cómo jugaron a atrapar la pelota en la clase de educación física y cómo el señor Manuel les enseñó a hacer estiramientos correctamente. Me dijo que soy muy flexible. Mamá, ¿crees que debería practicar gimnasia? Exclamó mientras se sentaba a la mesa, aplastando con el tenedor un trozo de aguacate sobre el pan. ¿Gimnasia? Un poco más y tendremos que buscar entrenadores para cada deporte que te interese, respondí con una sonrisa mientras servía el té. Pero es genial, ¿verdad? Sus ojos brillaban de entusiasmo. Por cierto, Manuel nos contó que practicaba atletismo cuando era más joven. Incluso compitió a nivel profesional. Eso me sorprendió. En mi mente, un profesor de educación física era alguien que simplemente daba sus clases y se iba a casa. Pero ahora entendía que detrás de su sencillez había algo más. Interesante. Tal vez por eso sabe cómo captar su atención, le respondí, intentando no profundizar demasiado en la conversación. Sin embargo, no podía evitar pensar que no solo había impresionado a Lucía. Más tarde esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, decidí ordenar el balcón. Las hojas de las plantas cubrían el suelo, y algunas macetas necesitaban urgentemente ser trasplantadas. Estaba trasvasando tierra cuando escuché una voz conocida saludando a un vecino. Al mirar por el balcón, vi a Manuel. Caminaba en ropa deportiva, llevando una botella de agua y una toalla, como si acabara de regresar de un entrenamiento. También me vio. Buenas noches, Laura, dijo, inclinando la cabeza en señal de saludo. Buenas noches. Veo que no solo entrena con los niños, intenté bromear, aunque no estaba segura de si lo había logrado. Así es, viejos hábitos, no puedo evitarlo. ¿Le gustan las plantas? Preguntó, señalando las macetas. Más bien me gusta el orden, pero estas plantas suelen causar más caos que alegría, le respondí. Puedo ayudar si quiere. A menudo ayudo a mi hermana con su jardín cuando estoy en casa, dijo con naturalidad. Pero había algo en su tono que hacía que encajara perfectamente en cualquier conversación. Lo pensaré. Buenas noches, Manuel, respondí con brevedad, volviendo a mi tarea. Cuando terminé con las macetas, la noche estaba llegando a su fin. Pero el pensamiento sobre este encuentro inesperado no me dejó en paz hasta que me quedé dormida. Probablemente vivía cerca, aunque nunca lo había notado antes. Al día siguiente, después de la escuela, Lucía salió corriendo hacia mí con un entusiasmo especial. Sus mejillas estaban rosadas y sus ojos brillaban de impaciencia. Conocía bien esa mirada. Había ideado algo nuevo. Mamá, Manuel quiere venir a casa. Dijo que podría mostrarme algunos ejercicios de estiramiento aquí. No será un problema, ¿verdad? Me agarró de la mano, casi dando pequeños saltos de emoción. ¿Él lo propuso? Pregunté,
un poco sorprendida. Al mismo tiempo, me preguntaba cómo ese hombre lograba involucrarse tanto. No, yo se lo pedí. Mamá, por favor, es genial, insistió, mostrándome su sonrisa más convincente, esa que rara vez podía ignorar. De acuerdo, pero solo si no se queda mucho tiempo. Cedí finalmente. Después del almuerzo, Lucía estaba más inquieta que nunca. Ordenó su habitación, preparó una esterilla para ejercicios y de alguna manera encontró un balón para entrenar. A las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Manuel. Llevaba una pequeña mochila y parecía haber venido directamente de un entrenamiento. Buenas tardes, Laura. Espero no molestar. Lucía fue tan convincente que no pude decir que no, dijo con una ligera sonrisa. Es experta en eso, respondí, invitándolo a pasar. Adelante, ella ya te espera en su habitación. Voy a preparar un café, si no te importa. ¿Café? Sería genial, contestó, quitándose la chaqueta y siguiendo a Lucía. Desde la cocina podía escuchar cómo hablaban. Manuel explicaba con calma algo sobre la respiración y la importancia del calentamiento. Lucía se reía mientras él bromeaba. Era una atmósfera completamente diferente a la habitual. En su forma de hablar había algo que hacía que los niños quisieran escuchar y al mismo tiempo se sintieran cómodos siendo ellos mismos. Cuando llevé el café a la sala, Manuel estaba ayudando a Lucía a realizar una postura complicada. Muy bien, Lucía, tienes talento, dijo cuando finalmente se enderezó, radiante por haberlo logrado. Gracias por venir, le dije mientras Lucía corría a su habitación a buscar agua. Fue muy amable de tu parte. No es nada complicado, Lucía tiene potencial. Es muy energética y necesita el apoyo adecuado, contestó con sencillez. Pero sus palabras volvieron a mostrar lo en serio que tomaba a las personas a su alrededor. Solo se quedó una hora, pero después de su visita, la casa se sentía diferente. Quizás no era solo porque Lucía estaba feliz. Manuel dejaba una sensación de tranquilidad y una armonía poco común que, sin darme cuenta, empezaba a acostumbrarme a tener cerca. Los días pasaban, y Lucía no dejaba de hablar de Manuel. Se había convertido en una especie de héroe para ella. Les contaba a sus amigos sobre él y trataba de imitar sus ejercicios por su cuenta. Escucharla me llenaba de alegría, pero también me hacía reflexionar sobre cómo su presencia había influido no solo en ella, sino también en mí. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, y mi primer pensamiento fue que era el repartidor. Pero al abrir, vi a Manuel en el umbral. Sostenía una pequeña bolsa de papel y parecía un poco indeciso sobre si debía estar allí. Manuel, ¿qué haces aquí? Pregunté, sin ocultar mi sorpresa. Volvía de entrenar y pensé en pasar, si no te importa. Hay algo que me gustaría devolver, dijo, con una sonrisa algo nerviosa pero mirada firme. ¿Devolver? Sin darme cuenta, ayer me llevé el balón de Lucía. Aquí está, explicó, extendiéndome la bolsa. ¿El balón? Ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba. Gracias por traerlo. Ya que estás aquí, pasa, le ofrecí, intrigada por su gesto. Manuel entró con cierta reserva. Le ofrecí una taza de té y pronto estábamos sentados en la cocina conversando. La charla fluyó naturalmente. Él hablaba de sus clases con los estudiantes mayores, yo de los desafíos de trabajar y criar a Lucía al mismo tiempo. Tu hija es increíble, dijo, sosteniendo la taza entre las manos con cuidado. Puedo ver en ella una fortaleza interior. Su curiosidad y energía la hacen destacar entre otros niños. Sí, Lucía es especial, respondí, reflexionando por un momento. Siempre lo ha sido, incluso cuando era pequeña. Pero no es fácil seguirle el ritmo, especialmente cuando estás sola. Él asintió, como queriendo demostrar que entendía sin necesidad de palabras. Sé que no es fácil, pero lo estás haciendo bien. Lo veo en cómo te admira. Es la prueba de que haces las cosas como deben ser. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero fueron reconfortantes. Por un instante me di cuenta de que esta era la primera conversación en mucho tiempo que iba más allá de lo cotidiano. En su mirada había un interés genuino, y eso me resultaba inusual. Manuel no se quedó mucho tiempo, pero su visita dejó una extraña sensación de calma. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo se alejaba y reflexioné sobre lo fácil que había sido hablar con él. Era algo que no esperaba, pero que al mismo tiempo parecía llenar un espacio vacío.
Ese hombre tenía algo que hacía que el mundo pareciera un poco más cálido cuando estaba cerca. Lucia irrumpió en la sala con un dibujo en la mano. Sus ojos brillaban de orgullo y una amplia sonrisa iluminaba su rostro. Mamá, mira, dibujé a Manuel en la clase de arte, dijo, agitando el papel con entusiasmo. Miré el dibujo. Aunque era algo infantil, el retrato era reconocible. Manuel estaba representado con un balón en las manos, y junto a él, Lucía sonreía ampliamente, igual que en la vida real. Está muy bonito, cariño, le dije, observando los detalles con atención. Había algo conmovedor en el dibujo. ¿Se lo mostraste ya? No, aún no. Mamá, ¿podemos invitarlo a cenar? Quiero dárselo en persona, sugirió con sinceridad, dejando clara su intención. Dejé el dibujo sobre la mesa y miré a mi hija. Lucía, hablas mucho sobre Manuel últimamente. ¿Por qué es tan especial para ti? Le pregunté, más para entenderla que para cuestionarla. Se quedó pensando por un momento y luego respondió, porque siempre me escucha y es... bueno. Me dice que soy fuerte y que puedo lograr lo que quiera si me esfuerzo. Incluso cuando me equivoco, dice que es solo una oportunidad para aprender. Es agradable, mamá. ¿A ti no te gusta cómo habla? Su última pregunta me tomó por sorpresa. Me encontré pensando cómo responder sin levantar sospechas en ella. Claro, es una persona agradable, pero quiero que sepas algo. Aunque alguien te apoye, lo más importante es que tú creas en ti misma. ¿Recuerdas lo que siempre te digo? Que puedo superar cualquier cosa si lo intento, repitió con determinación. Eso es, cariño, dije, acariciándole el cabello. Y sobre la cena, lo pensaré. Lucía corrió a su habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Sus palabras tenían más peso del que esperaba. ¿Por qué este hombre había tenido un impacto tan grande no solo en mi hija, sino también en mí? No se limitaba a enseñar ejercicios o traer un balón olvidado. Su presencia estaba cambiando algo en nuestra rutina diaria, y eso me hacía sentir de una forma inesperada. Tomé el dibujo de nuevo, lo observé con cuidado y entendí que invitar a Manuel a cenar no era una idea tan descabellada. Lucía estaba en las nubes, pasó todo el día preparándose para la cena. Ayudó a poner la mesa, eligió la mejor vajilla e incluso escribió una lista de temas de conversación que, según ella, eran importantes para hablar con Manuel. Su entusiasmo era contagioso, aunque yo trataba de mantener la calma. A las 7 en punto sonó el timbre. Lucía prácticamente me empujó para abrir la puerta. Manuel estaba allí, sosteniendo una botella de vino y una caja de bombones. Esto es para ustedes, y, por supuesto, para Lucía, dijo, guiñándole un ojo a mi hija. Gracias, Manuel. Pasa, por favor, lo invité, llevándolo a la sala. La cena fue cálida y distendida. Lucía habló sin parar sobre sus aventuras escolares, mientras Manuel la escuchaba con atención, haciendo preguntas de vez en cuando para mantener la conversación viva. Una vez más, demostraba esa capacidad para estar completamente presente en el momento, algo que seguía fascinándome. Lucía realmente ha progresado mucho en estas últimas semanas, dijo Manuel cuando Lucía salió corriendo a la cocina a buscar un dibujo. Es muy receptiva a todo lo nuevo. Eso no solo es talento, también es mérito tuyo. ¿Mérito mío? ¿Te refieres a que le insisto para que ordene su cuarto a tiempo? Bromeé, aunque en sus ojos vi que hablaba en serio. Me refiero a que has creado un espacio donde se siente apoyada. No todos los niños tienen esa libertad para ser ellos mismos, comentó con un gesto leve, pero lleno de significado. Gracias, aunque creo que Lucía siempre ha sido así. Ella me obliga a crecer junto con ella, respondí, tratando de no dejarme llevar por los pensamientos que comenzaban a surgir. Cuando Lucía volvió con el dibujo, lo entregó a Manuel con tanto orgullo que era imposible no sonreír. Esto es para ti. Lo hice yo sola. Ahora tienes tu propio retrato, dijo, radiante. Es una obra maestra. No sé si tengo tanto talento como para merecer un regalo así, respondió Manuel, mirando el dibujo como si fuera algo invaluable. Se quedó un rato después de la cena, ayudándome a recoger la mesa, y agradeció nuestra hospitalidad. Cuando estaba a punto de irse, Lucía lo abrazó, y él prometió colgar su dibujo en su casa. Lo acompañé hasta la puerta, y nos despedimos con frases breves.
Sin embargo, cuando cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Esto no había sido solo una cena con un invitado. Había sido un evento que me mostró que la vida puede ser más cálida y agradable, incluso si comienza con una cena sencilla y un dibujo infantil. Las semanas siguientes pasaron rápidamente, pero con cambios evidentes. Lucía se volvió aún más segura de sí misma, y su interés por el deporte se transformó en una verdadera pasión. A menudo pedía que la llevara al parque, y algunas veces intentaba repetir sola los ejercicios que Manuel le había enseñado en la escuela. Por su parte, Manuel comenzó a visitarnos con más frecuencia. Nunca era intrusivo. Aparecía cuando Lucía necesitaba ayuda con sus estiramientos o simplemente quería conversar. Su naturalidad y calidez hacían que todo pareciera sencillo, pero yo no podía ignorar cómo se estaba convirtiendo poco a poco en parte de nuestras vidas. Un día, después de una tarde en el parque, los tres nos sentamos en un banco. Lucía, agotada tras entrenar, miraba sus nuevos zapatos deportivos, mientras Manuel y yo hablábamos sobre las actividades escolares y las opciones deportivas para niños. Laura, ¿alguna vez has pensado en darle a Lucía la oportunidad de practicar deporte más seriamente? Me preguntó de repente. Para ser honesta, no estoy segura de si es lo que realmente necesita. Cambia de intereses tan a menudo que pienso que esto es solo una fase más, respondí, intentando no parecer indiferente. Es posible, pero veo algo más en ella. No solo energía, sino la capacidad de concentrarse cuando algo realmente le interesa. Es algo raro, especialmente a su edad, comentó, mirando a Lucía con una calidez que rara vez había notado en los adultos. Me quedé pensativa. Hablaba no como un entrenador o un profesor, sino como alguien genuinamente preocupado por el futuro de mi hija. Sus palabras me hicieron reconsiderar la forma en que veía sus nuevos intereses. Quizás estaba demasiado temerosa de permitirle explorar más allá de lo habitual. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Manuel me ayudó a mover una caja de libros viejos al balcón. Ambos nos quedamos allí, mirando la ciudad iluminada por la noche. Tienes una hija maravillosa, dijo después de un breve silencio. Puedo ver cuánto te preocupas por ella, pero también creo que rara vez piensas en ti misma. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿En mí? Pregunté, sintiendo que una avalancha de pensamientos postergados comenzaba a despertar en mi mente. Sí. ¿Tienes intereses o sueños que hayas dejado de lado? Lucía es feliz porque te tiene a ti, pero ¿eres feliz tú? Su voz era tranquila, sin reproches, pero logró tocar algo profundo en mí. No respondí de inmediato. En cambio, permanecimos en silencio, escuchando el ruido de la calle. Sus palabras quedaron conmigo mucho más tiempo del que esperaba. Me empujaron a reflexionar sobre aspectos de mi vida que solía evitar. Tal vez la vida de Lucía no era lo único que debía considerar. Quizás había llegado el momento de encontrar un espacio también para mí. En los días siguientes, Lucía pasó tiempo con Sergio. Habíamos acordado que la llevaría a su apartamento después de la escuela. Como siempre, Sergio me llamó de antemano para confirmar la hora, y en su voz se percibía la indiferencia habitual, una que ya no me afectaba. Cuando llegamos a su edificio, Lucía corrió hacia la puerta con entusiasmo. Sergio la recibió con un breve saludo, tomó su mochila y me dedicó un asentimiento. Solo sonreí como despedida y regresé al coche. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ansiedad al dejarla con él. Lucía estaba creciendo y cada día mostraba más independencia. De camino a casa, decidí tomarme un descanso. Apenas crucé el umbral, el timbre de la puerta sonó. Al abrir, me encontré con Manuel. Llevaba una pequeña mochila y parecía dudar un poco sobre si debía estar allí. «Manuel, ¿qué haces aquí?», pregunté, visiblemente sorprendida. Volvía de entrenar y pensé en pasar, si no te molesta. Hay algo de lo que me gustaría hablar, dijo, esbozando una sonrisa tímida pero sincera. Claro, pasa, respondí, apartándome para dejarlo entrar. Nos sentamos en la cocina y mientras le ofrecía una taza de té, noté que parecía estar buscando las palabras adecuadas para lo que quería decir. Laura, comenzó, colocando cuidadosamente su taza sobre la mesa. Estoy agradecido por cómo me han acogido tú y Lucía, por dejarme ser parte de sus vidas, pero hay algo que necesito saber. ¿Estás realmente dispuesta a dejar entrar a alguien más cerca de ustedes?
Yo no lo sé, respondí con honestidad. Manuel se inclinó ligeramente hacia mí, sus movimientos eran pausados, como si temiera hacer algo fuera de lugar. Por instinto, yo también me acerqué, y nuestras miradas se encontraron antes de que nuestros labios se tocaran. Fue un beso suave y tranquilo, sin prisas ni dudas, pero cargado de significado. Cuando nos separamos, el silencio llenó la habitación. Lo miré y sonreí con timidez. Manuel, creo que estoy lista para intentarlo, susurré. Eso era lo que quería escuchar, respondió, y en su voz había un alivio palpable. Esa noche cambió muchas cosas. Manuel se despidió sin alargar la visita, dejándome con pensamientos nuevos y emocionantes. Pero había algo claro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que en mi vida había espacio para algo más. Y estaba dispuesta a abrirle la puerta. Unos días después de esa noche, recibí una llamada de Manuel. Su voz sonaba tranquila, pero con un matiz que me hizo pensar que algo importante estaba por venir. Laura, ¿podemos vernos esta noche? Hay algo de lo que necesito hablar contigo, dijo. Claro, ven después del trabajo, respondí, sintiendo una mezcla de curiosidad y una leve inquietud. Esa tarde, Manuel llegó puntual, como siempre. Traía consigo una botella de vino, pero su mirada reflejaba una leve preocupación. Nos sentamos en la cocina, y después de unos sorbos de vino, finalmente habló. Me han ofrecido un trabajo en otra ciudad, dijo, mirándome directamente. Es una gran oportunidad. Coordinaré un programa deportivo para jóvenes. Es algo con lo que siempre he soñado. Sentí como un peso caía en mi pecho. Eso suena increíble, Manuel. Pero, ¿por qué parece que es una mala noticia para ti? Porque tengo miedo de perder lo que hemos comenzado a construir aquí, dijo con franqueza. Laura, no quiero alejarme de ti ni de Lucía, pero esta oportunidad podría cambiar mi vida, y no sé cómo equilibrarlo todo. Su sinceridad me conmovió profundamente. Me tomé un momento para reflexionar antes de responder. Manuel, siempre he enseñado a Lucía que no debe tener miedo de probar algo nuevo, incluso si da miedo. No puedo decirte otra cosa ahora. Esta es tu oportunidad, y debes aprovecharla. Pero si ambos queremos esto, encontraremos la manera de seguir adelante, dije, tratando de transmitir la seguridad que sentía en mi interior. Él me miró, intentando asegurarse de que yo realmente estaba de acuerdo. Luego colocó su mano sobre la mía. No sé cómo será, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás, respondió con una sinceridad que hizo que todo pareciera menos incierto. Decidimos no apresurarnos con las decisiones. Había mucho desconocido por delante, pero este momento me mostró que lo más importante era nuestra disposición mutua para trabajar en lo que habíamos comenzado. Y aunque el futuro era incierto, también era el comienzo de una nueva etapa, una que estaba lista para explorar. Al día siguiente de nuestra conversación, Manuel confirmó que aceptaría la oferta de trabajo. Me llamó después de sus clases y en su voz ya no había dudas. Laura, decidí intentarlo. Esta oportunidad es importante para mí. Pero quiero que sepas algo. Lo que tenemos tú, Lucía y yo también es importante. No quiero perderlo, dijo con firmeza. Me alegra que hayas tomado la decisión, le respondí con sinceridad. Es lo correcto, pero debes entender que todos tendremos que adaptarnos a este cambio. Y no será fácil. Esa noche, Manuel vino a nuestra casa por última vez antes de su mudanza. Lucía estaba algo triste, pero trataba de no mostrarlo. Le entregó un nuevo dibujo, esta vez con los tres juntos en el papel. Es para que no nos olvides, le dijo, con una sonrisa dulce y esperanzada. Eso nunca pasará, respondió él, abrazándola con cariño. Cuando Lucía se fue a dormir, nos quedamos solos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. El aire estaba lleno de una calma extraña, pero no incómoda. No quiero que pienses que esto es un adiós, dijo Manuel, rompiendo el silencio. La distancia es solo una circunstancia. Todo lo demás depende de nosotros. Lo sé, respondí, observando su perfil bajo la tenue luz de la lámpara. Y creo que si ambos queremos esto, podemos lograrlo. Cuando llegó el momento de despedirnos, me abrazó con fuerza. Había tanto calor y promesas en ese abrazo que deseé que el momento durara para siempre. Manuel, sé feliz allá.
Es lo más importante, le dije cuando se dirigía a la puerta. Lo prometo, contestó antes de desaparecer tras el umbral. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Lucía preguntaba constantemente cuándo volveríamos a ver a Manuel, y yo le respondía con honestidad que aún no lo sabía. Él y yo nos manteníamos en contacto por teléfono, enviándonos fotos y mensajes cortos. Aunque la distancia era palpable, esas pequeñas interacciones hacían que sintiera su presencia. Un mes después, fuimos a visitarlo un fin de semana. Era un lugar completamente diferente, con un ambiente nuevo y personas nuevas. Pero Manuel seguía siendo el mismo, abierto, atento y dedicado a su trabajo. La distancia nos enseñó a valorar cada momento juntos. Empezamos a planificar cómo construir un futuro común, aunque eso llevara tiempo. Comprendí algo importante. La vida puede cambiar y presentar nuevos retos, pero cuando hay un verdadero deseo de estar juntos, todo es posible. Este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaría lleno de calidez y auténticos sentimientos.